Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante, invitándoles para que a continuación disfrutemos de nuestra estación número 28, Bené Canaán. Bienvenidos a este espacio de Universidad de la Familia Israel Casa Integral, Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Una nueva jornada de estudio a través de las 42 estaciones del pueblo de Israel, atravesando el desierto. Aquí, desde Israel Casa Integral, su casa en la ciudad de Cherryville, les damos, repito, una cordial bienvenida. Bueno, vamos a nuestra estación 28, una estación maravillosamente importante, extraordinariamente importante, por la cual hemos pasado y probablemente muchos de nosotros justamente ahora estamos pasando. Nuestra estación Bené Haakam. Ya definiremos entonces qué significa, qué representa y por qué tan importante esta jornada. Vamos a ir en nuestro comienzo al libro de Números. Recuerden que el libro de Números, Bat Midbar, en el capítulo 33, es quien nos da o nos ha dado y nos dará durante las 42 estaciones el punto de partida. Libro de Números, acompáñenme a la porción del verso 31. Bat Midbar, Números 33:31, dice la palabra: 33:31. Salieron de Moserot, recuerden, Moserot fue nuestra última estación 27, y acamparon en Bené Haakam. Esta estación en particular es una estación, repito, que está muy conectada tanto con las anteriores como Moserot y de manera particular con las que vienen a continuación. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas se hace referencia particularmente, recuerden que estábamos hablando en Moserot, era el tiempo en el que la mayoría de la generación que salió de Egipto, de personas adultas, padres de familia o incluso abuelos, muchos de los de tercera edad que salieron de Egipto ya en las estaciones anteriores fueron saliendo de la historia, partieron. En la estación Moserot, los que, repito, salieron como padres con niños, o niños muy niños, o eventualmente ya niños un poquito mayores, jóvenes. Para este tiempo de Moserot y en particular de Bené Haakam, se ocurre lo que vimos en la estación 27, cuál es el tiempo de la transición. Es decir, en el momento en que los mayores, los padres, salen de la vida y en ese momento los jóvenes que venían de Egipto o los que están naciendo ya durante el recorrido por el desierto empiezan a tomar edad, empiezan a tomar responsabilidad y por supuesto empiezan a formar la nueva generación. Esta transición, como lo mencionamos en los tiempos anteriores, es una transición muy interesante porque los jóvenes
que ahora empiezan a vislumbrar lo que viene hacia el futuro. Estamos hablando de que ya han ocurrido hasta este lugar aproximadamente entre unos 35 a 38 años de tiempo de recorrer por el desierto. Y por supuesto ya no son un pueblo esclavo, ya no viven bajo la condición de Faraón, bajo las normas, las reglas, la cultura faraónica. Ahora están atravesando lugares, sitios en el desierto y por supuesto ahora estarán viviendo una nueva forma de vida, entre comillas la libertad, ya no bajo la condición de Faraón, pero en un peregrinaje que les ha dejado también de suyo muchas situaciones propias, digamos, de familia. Como recordamos, las 12 tribus de la casa de Israel, cuando parten, son acompañadas, entre otros, por algunos extranjeros. Y esos extranjeros se integran, están presentes en el Sinaí, en la entrega de la Torá. Y, por supuesto, como ya lo mencionamos, en las estaciones anteriores, los padres, los adultos, lo vimos desde la experiencia hermosa de Hashmoná, en su edad adulta, ya como ancianos, empiezan a percibir obviamente que sus días han llegado prácticamente a su final, que se hace necesario, como diría por allí en algún argot popular, pasar la batuta, es decir, que la nueva generación tome el fundamento, que la nueva generación se comprometa, que la nueva generación continúe la visión hacia la promesa de una tierra a la que fluye leche y miel. En estas jornadas, como Hashmoná, Moserot, que ya repito mencionamos, resaltamos la importancia de que los padres, nosotros, formemos, fundamentemos a nuestros hijos generacionalmente para que empiecen a caminar en el proceso y en el propósito de Hashem, es decir, en el temor de su palabra. Cuando nosotros vemos cómo Moshe narra su Kadosh Torah, nos damos cuenta que verso tras verso Moshe empieza a dejar un legado, una ordenanza, una ruta por la cual el pueblo de Israel debe caminar. Debe caminar en obediencia a los mandamientos, debe caminar en el temor de Adonai, debe estar preparándose no solamente el pueblo levita, sino cada uno de los que conformamos esa casa de Israel. Vamos a ir a nuestro punto de partida después del libro de Bamidbar, en el libro de Números, y en el libro de Devarim, Deuteronomio. En el libro de Devarim vamos a tomar el capítulo 10. Por favor, acompáñeme al capítulo 10. Y este capítulo 10 ya lo hemos leído, pero vamos a tomarlo nuevamente desde el verso 1 en adelante para comprender hacia dónde vamos a caminar en esta porción maravillosa, 28, Bene Jaacán. Dice la palabra: en aquel tiempo Adonai me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las piedras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribe en aquellas tablas, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera, de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Adonai os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Adonai. Y volví, descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Adonai me ordenó. Después salieron los hijos de Israel, atención, de Beerot Bene Jaacán,
Aquí la palabra Beirot significa pozos, Bené significa hijos, hijos de Jaacán, que ya lo vamos a explicar, pero quise hacer la claridad porque aquí no nos menciona a Bené Jaacán, sino nos está mencionando a Beirot Bené Jaacán, es decir, los pozos de los hijos de Jaacán, que partieron a Moserá. Ya vimos a Moserá, recuerden que lo vimos y explicamos por qué hay una relación directa en estas estaciones, porque eran puntos muy cercanos que comúnmente ellos se movían de un lugar a otro. Allí murió Aarón y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar, que también ya explicamos la importancia de Eleazar frente a este sumo sacerdocio. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Adonai la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Adonai, para que estuviese delante de Adonai para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Adonai es su heredad. Muy importante esta expresión. Yo le pido por favor, amado hermano, si me está siguiendo en la lectura de Devarim capítulo 10 y estamos en este mismo momento en el verso 9, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Adonai es mi heredad. Usted puede escribirlo aquí en el chat y repetirlo en su corazón y tenerlo presente, grabado en su corazón. Adonai es mi heredad. Por favor, repítalo una y otra vez. Adonai es mi heredad. Adonai es mi heredad. Y dice la palabra, como Adonai tu Elohim lo dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Adonai también me escuchó esta vez, y no quiso Adonai destruirte. Y me dijo Adonai, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Entonces inmediatamente, aquí en este texto viene el verso 12, y en el verso 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti, sino que temas a Adonai tu Elohim? Que andes en todos sus caminos y lo ames, y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13. Que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Adonai tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Muy bien, como vemos en este punto, cuando hablamos, repito, de estas estaciones que están tan cerca las unas de las otras, vemos que en primer lugar aparece en esta versión de estación 28 la palabra Bené Jaacán. Y vemos que ellos en su primer momento pasaron por varios lugares, viven la experiencia de la muerte del Cohen Gadol, viven la muerte de sus mayores, sus padres, y vemos cómo empiezan a mencionar un lugar y otro lugar y otro lugar. Recordemos que en la lectura con la que dimos comienzo en el libro de Números 33-31 dice que Bené Jaacán es un lugar, pero luego nos menciona Beirot Bené Jaacán, que también ya lo expliqué, tiene que ver con los pozos. Y en esta jornada, como en ninguna otra cosa como en ninguna otra de las estaciones anteriores, vemos que aquí en particular se habla de los hijos de Jaacán. Y tendremos que averiguar, evidentemente, quién es Jaacán y por qué se releva o se renombra de manera especial a los hijos de Bené Jaacán y Beré Bené Jaacán. En primer lugar, vamos a determinar que hay una posición geográfica importante que debemos considerar. Vamos a ver, mis amados, cómo Bené Jaacán quiere decir, atención por favor, Bené Jaacán, vamos un momento a una gráfica que siempre acostumbro a presentarles, muy sencilla por demás, muy práctica, muy sencilla. Bené Jaacán, Bené Jaacán
nos habla, número uno, de una nueva generación, las generaciones que vendrán en el nuevo proceso. Aquí en el desierto ya la nueva generación empieza a tomar autoridad, lugar, responsabilidad y herencia de los padres y de la promesa en Abraham. Pero también vemos que la palabra Benejatán nos habla particularmente de hijos inteligentes. Observen, por favor, hijos inteligentes. Por favor, observen con detenimiento esta expresión. Porque cuando miramos en la estación 27 hablábamos de los hijos que ahora van a tomar transición, pero que no tienen madurez, que no tienen carácter, que no tienen fundamento, que no saben si son de aquí, si son de allá, vienen de Egipto, están caminando por el desierto, batallando en el desierto, viviendo las experiencias del peregrinaje, de las mudanzas, de los traslados, de los pozos de agua, de las dificultades entre las tribus, rivalidades, celos, contienda, disyuntivas. Y estos hijos de la estación anterior están en una circunstancia que como que no logran entender realmente qué está pasando con ellos. Pero Benejatán nos habla de hijos inteligentes. Es decir, si miramos el libro de Bereshit, acompáñenme un momento por favor a Génesis. En el libro de Génesis vamos a tomar una porción del verso 36. Permítanme por favor llegar al verso 36 en el libro de Génesis. Y aquí nos habla de una descendencia y nos dice puntualmente en el capítulo 36 los descendientes de Esaú. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Por favor, subraye en el capítulo 36 de Bereshit, Edom. Esaú tomó mujeres de las hijas de Canaán y menciona a varias de ellas. Vamos a concentrarnos por un momento en el verso 26. Estos fueron los hijos de Disón: Gendán, Esbán, Itrán y Querán. Y vamos al verso 27 y dice: y estos fueron los hijos de Eser: Bilhán, Saabán y Acán. Y en la medida que vamos a desarrollar este texto, vemos que aquí se menciona a los hijos de Seir Hereo, que habla de los hijos de Eser. Y uno de los descendientes de Seir, que es Eser precisamente, es mencionado aquí. Y acordémonos que en cada una de estas jornadas se ocurren todas alrededor de un monte llamado el monte Seir. Muy importante. Entonces Seir, para que tengamos mayor claridad del contexto de lo que significa el monte Seir, que lo veníamos mencionando en tantas estaciones anteriores, el monte Seir, el monte Seir, el monte Seir, todos estos acontecimientos ocurren en el monte Seir. Y el monte Seir es muy importante porque Seir era el patriarca de los Ereos, que moraban en el monte después de que se unieron con los edomitas. Entonces, si miramos en el capítulo 36 y hacemos una lectura, vamos a hacer la lectura porque es justamente en el verso 20, dice: estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Ana. Disón, Eser y Disán, estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Excelente, y creo que con mucha claridad estamos entendiendo esto. Ahora mismo, allí donde estamos en el verso 27 que acabamos de leer, dice: y estos fueron los hijos de Eser, Bilhán, Saabán y Acán. Este Acán que estamos mencionando aquí en el verso 27, este Acán es el mismo que vamos a considerar como Jaacán, es decir, en alguna versión aparece como simplemente como Acán y en otras versiones aparece como Jaacán. Por lo tanto, aquí tenemos a Acán, hijo, verso 27, Jaacán, hijos de Eser. Vamos a ir un momento, por favor, acompáñeme al primer libro de Crónicas.
Vamos a ir al primer libro de Crónicas. Y en el primer libro de Crónicas, permítanme por favor llegar al primer libro de Crónicas, vamos a ver algunos aspectos de la genealogía. Primer libro de Crónicas. Y vamos a tomar desde el capítulo 1 del primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Vamos a ver vamos a leerlo desde el versículo 34. A ver, veamos desde el verso 34, vamos a enfocarnos en el verso 38, pero leámoslo en contexto. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timná, Amalek. 37. Los hijos de Reuel, Natán, Será, Samá, Misá. Y 38. Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Aquí lo vemos. Luego, si avanzamos un poco en la lectura y miramos en el verso 42, nos dice: los hijos de Eser, Bilhán, Saabam y Jacam. Aquí lo menciona ya como lo tenemos en la definición para la estación de hoy. Jacam. Los hijos de Disán, Uz y Arán. Muy bien. Cuando miramos toda esta historia, aquí ya identificamos de manera especial como Acán. En Crónicas ahora se conoce como Jaacán, hijo de Eser. Y ese Eser aquí, o sea, Jaacán, hijo de Eser, es nieto ¿de quién? De Seir, es decir, de una región llamada Seir, donde Jaacán ocupa un lugar de privilegio, y por eso los hijos de Acán, nietos de Seir, tienen una identidad, una autoridad, una jerarquía, una autoridad como líderes. Por lo tanto, estos hijos de Jaacán, que eran, repito, jefes de Oreo, nieto de Seir, que se están nombrando aquí, figuran como los líderes, como los amos, dueños y señores de toda aquella región de la cordillera, de lo que se conoce también como Beerot, que esta palabra Beerot significa pozos de agua o manantiales. O sea que la palabra, repito, Beerot, Bene Jaacán, significa pozos o manantiales de los hijos de Jaacán, o hijos de inteligencia. Es muy interesante ese nombre, mis amados, porque aquí ya veremos entonces cómo nos menciona en detalle Beerot, pozos, Bené, hijos, y Jaacán, inteligencia. Y sabemos que los pozos que representan agua, sabemos que el agua tipológicamente representa la palabra. Entonces, haciéndonos una pequeña pausa de lo que hemos considerado en la introducción del tema para la jornada del día de hoy, sería interesante, repito, hacer una reflexión que la hemos venido haciendo en cada una de las estaciones. Y puntualmente en estas me llaman especialmente la atención porque tiene que ver con el caso personal, digo, de nosotros quienes somos padres, quienes estamos ya de segunda, tercera edad, y que nuestros hijos ya son adultos, 22, 25, 27, 30 años o incluso más. Tenemos que considerar como padres cuál es la tarea, la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos. Siempre he planteado ese tema, siempre me enfoco en esa línea que me parece que es una de las líneas más importantes en la vida espiritual del ser humano. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos hace unas 2 ocasiones en Hashmonah, decíamos, muchas veces nos sentimos, y bendito el Eterno, muy honrosos y orgullosos, por supuesto que sí, por los avances académicos y los títulos y los honores profesionales que nuestros hijos reciben. Maravilloso, bendito el Eterno por todos aquellos hijos que logran su profesión, su universidad, su especialización. Maravilloso. Pero también a su vez concluimos, en Hashmonah particularmente, y en Mesorot también, concluimos que si nuestros hijos con grandes títulos y posiciones
no conocen el temor de Adonai, el propósito de Adonai, el llamamiento de Adonai, el propósito de la palabra, el fundamento de los misbot, los mandamientos, las ordenanzas, sabemos que la vida de nuestros hijos será muy difícil. Por eso mencionamos cómo en Hashmoná hablamos de hijos que no saben si son de Egipto, no saben si son peregrinos, no saben hacia dónde caminan, solo saben que han transitado por más de 28 estaciones por el desierto, han visto conflictos, situaciones difíciles. Y sin embargo adoramos a Adonai, pero hemos visto la mano de Adonai, hemos visto los milagros de Adonai, pero seguimos sin comprender cómo entre las 12 tribus existen tantas situaciones y tantas dificultades. Pero en esta estación en particular, 28, ya vemos con una luz muy interesante que hay un grupo de hijos que son territoriales, que tienen pozos de agua y que además gozan de un grado especial de inteligencia. Y cuando digo un grado especial de inteligencia me refiero a que son jóvenes mucho más entregados a la palabra, mucho más comprometidos con el llamamiento. Son jóvenes que han considerado que si hay una promesa establecida para el pueblo de Israel y por esa promesa sus padres caminaron en fe, se movían en fe y creían y creen en el poder de la palabra de Hashem, no cabe la menor duda que estos jóvenes ya nos empiezan a vislumbrar un futuro por venir muy maravilloso para el pueblo de Israel. Es decir, jóvenes que están caminando, repito, en función a la promesa. Pero, ¿qué ocurre y cómo logramos que nuestros hijos puedan caminar en función a la promesa de Adonai para con su pueblo? Y podríamos definirlo en una palabra muy moderna, de hecho, es una palabra muy moderna. Digo, muy moderna para nosotros que la vivimos, la practicamos, pero muy típica para la vida, por ejemplo, de nuestro amado Yeshua. Cuando Yeshua inicia su proceso como ministerio, lo primero que Yeshua hace, y usted recordará, es precisamente formar grupos. ¿Grupos de qué? De seguidores, de personas que veían sus milagros, que se alimentaban, que disfrutaban de sanidad, de milagros, repito, pero que dentro de todos estos que lo siguieron, que fueron miles también, por supuesto, Yeshua particularmente empieza a formar un grupo de discípulos. Ese grupo de discípulos empiezan de manera particular a caminar con él, a escucharlo, a comprenderlo, a saber su forma de pensar, a entender el propósito que Adonai tiene para con su hijo, el propósito de Adonai, de Yeshua en el pueblo, en la gente, en la multitud. Y ellos, aún siendo tomados de Galilea, del vulgo, muchachos que no tenían, jóvenes que no tenían mayor reconocimiento ni académico, ni de títulos, ni de política, ni de riquezas. Pedro, Simón, su nombre original, y en muchas ocasiones usted recordará cómo el mismo Yeshua lo llama Simón, Simón, y en otras ocasiones le habla a Pedro. Esto representa a ese Simón brioso, altivo, orgulloso, hablador, buscapleito. El que al momento de que vienen los soldados romanos en ese huerto, ustedes recordarán, el primero que desenfunda un arma, la espada, es Simón, porque está hablando de su carnalidad, está hablando de su vieja manera de pensar, de su vieja manera de vivir, y corta la oreja del soldado Malco. ¿Recuerdan? Simón no es con armas, esta no es la manera como vamos a lograr el plan perfecto de Adonai. Entonces, aquí ya vemos que nosotros, los padres, en nuestra tercera edad, camino a despedirnos en algún momento en el tiempo de Adonai, necesitamos formar discípulos en la vida transicional
de nuestras familias, de nuestras generaciones. Estos discípulos tienen que aprender, como lo he venido mencionando, a identificar con capacidad, con conocimiento, con inteligencia, que esos pozos de agua son la manera como disfrutarán de la vida. Y esos pozos de agua significan que ahora van a ser quienes tienen el control, quienes tienen la autoridad, quienes pueden dar de beber a todo aquel que esté sediento. Estoy hablando tipológicamente. Y vemos cómo cuando ya nosotros nos disponemos a partir, antes de partir necesitamos evidentemente dejar el discipulado establecido en nuestros hijos. Por eso creo que si hay algo en lo que Israel Casa Integral insistimos, persistimos y reinsistimos, es: padres, por favor, sus hijos, sus hijos, sus hijos, sus hijos. Así como te ocupas tanto por una buena educación para ellos, una educación formal, profesional, perfecto, gloria al Eterno, maravilloso, hay que hacerlo. Pero no descuidemos de ninguna manera la educación, la formación en el ministerio, Y vemos cómo Adonai, repito, para hablar de ese ejemplo que mencioné del discipulado, hace un llamamiento. Al primero que llama de todos es a Simón. Y Simón va a empezar a caminar a la par con Yeshua, conociendo toda su manera cómo desarrollar el ministerio. Y se enfrentará a preguntas y cuestionamientos que Yeshua le hace en varios momentos. Simón, ¿me amas? 3 veces le hace la misma pregunta. Y le dice: Señor, yo estaré contigo a todo momento, a todo tiempo, en todo lugar donde tú vayas, yo iré. Ay, mi querido Simón, Simón, cuando el gallo haya cantado ya me habrás negado por 3 ocasiones. A veces nos sentimos muy seguros de muchos de los aspectos de la vida espiritual, de la vida ministerial. Y yo sé que estas palabras que voy a pronunciar ahora son fuertes y las he mencionado con alguna repetición durante estas jornadas. Aquel que se sienta muy seguro, tenga mucho cuidado, porque dice la palabra: no hay sea que caigas. Recuerda que el enemigo te ha pedido para zarandearte. Ese zarandearte significa que pasarás por batalla, por lucha, por adversidad, por crisis, hogar, familia, hijos, economía, salud. Pero Yeshua dice: pero he orado por ti, Simón, he orado por ti para que no te falte la fe. Y esto es lo que está ocurriendo justamente aquí en este lugar. Vimos, repito, que en el tema de Moserot estos jóvenes eran briosos. Papá, trátame como adulto, que yo ya soy un adulto. Pero adultos probablemente en años y adultos probablemente en físico, en estatura, pero en madurez, en carácter, en responsabilidad, en compromiso, en educación, en respeto, en temor a la palabra, de adultos más bien pocón y nada. Por eso, cuando llegamos a esta enseñanza de Bene Jaacán, aquí tendremos que formar discípulos que tengan, repito, aguas claras, aguas cristalinas, que aprendan a pastorear ovejas, que aprendan a formar líderes, que aprendan a fundamentar y hacer testimonio de la fe. Ustedes recuerdan cómo dice el texto del libro de Marcos, que es una cita tan obvia que todos conocemos. En el capítulo 15 de Marcos, capítulo 16 de Marcos, en el verso 15, dice la palabra: id por todo el mundo y predicad esta palabra a toda persona, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí necesitamos fundamentar hijos que tengan la inteligencia, el entendimiento, la revelación, el espíritu, el aliento de vida, el nefesh,
para que lo que aprenden en su diario vivir junto a sus padres, junto a sus familias, junto a su comunidad, en el buen sentido de la palabra, esas enseñanzas claras a la luz de nuestra Kadosh Torah, las puedan digerir, las puedan recibir, las puedan almacenar, las puedan, repito, poder llevarla de manera viva a otras personas. Una palabra viva, eficaz, que penetra. El fundamento de la fe, el temor de Hashem, el principio de los misbot, la ordenanza, el Shabbat. Cuando nosotros sabemos y entendemos la claridad de todos estos elementos, entonces podríamos hoy con claridad pensar que estamos hablando de una doctrina, enseñanza, y estamos hablando de un discipulado, es decir, seguidores, es decir, hombres que caminan en conformidad y dicen: yo con esta palabra me identifico, porque soy casa de Israel, porque pertenezco a la casa de Israel, porque reconozco mi Kadosh Torah, porque reconozco mi día de Shabbat, porque reconozco las convocatorias de Levítico 23, porque reconozco mi Tevilá, mi Mikveh, la purificación, porque sé cuán glorioso e importante es un día tan valioso como Yom Kippur, que entiendo la importancia del perdón, que entiendo la importancia de que Adonai tiene la misericordia para con nosotros, y que nosotros, como lo repetíamos, creo que lo alcancé a mencionar en la enseñanza anterior, si no me equivoco, hablamos, por ejemplo, del encendido de las velitas. Recuerdan que les mencioné que en algunos países, caso creo Colombia, y no sé si ocurre en otros países, por favor confírmenme si en otros países lo hacen. Sé que en Colombia se celebra para el 8 de diciembre, en el calendario romano se celebra lo que llaman en Colombia la noche de las velitas. Y sé que tiene otros nombres, pero vamos a dejarlo como la noche de las velitas. Y es interesante que se enciende una velita y con esa velita se encienden todas las demás velitas. No sé cuántas se encenderán en la cultura colombiana. Yo sé que lo hicimos en casa muchas veces y creo que venden un paquetico probablemente de 12 velitas y era lo que encendíamos en la celebración de velitas. Pero esa celebración de la cultura, que repito, para nosotros en su momento era la cultura típica del país, con el paso del tiempo logramos comprender que no se trata de cultura, se trataba nada más ni nada menos que la celebración cuán importante del tiempo de Hanukkah. Esa era la celebración. Y en Hanukkah nos enseña que esas velitas nunca se podrán, nunca jamás se apagarán. Que esas velitas siempre mantendrán encendidas y que cada velita enciende a otra velita y a otra velita y a otra velita. Eso podríamos, en palabras más o en palabras menos, significar como el discipulado. En esta estación, estos jóvenes ahora pasan a ser discípulos y estos discípulos aprenden a estudiar la palabra, a vivir la palabra, a amar la palabra. Y repito, como lo dice, como lo mencionó la palabra, Berot Bene Hakam, que significa pozos de los hijos de Hakam, hijos de inteligencia. Es decir, que estos hijos requieren o adquieren una calidad de siervos, adquieren una calidad de discípulos, y estos discípulos hacen discípulos y avanzan creciendo en la fe de tal manera que su discipulado personal se manifieste, afecte, en el buen sentido de la palabra, afecte a todos aquellos que se encuentran a su alrededor. Y he mencionado varios ejemplos. Creo que si algo he enseñado o he compartido como pastor en muchas ocasiones a lo largo de los años en el ministerio, y que he tenido que aprender por fuerza de la vida, por la necesidad de la vida y por el amor a su palabra, he sido un pastor o un predicador de la palabra en el discipulado de la fe. Para mí, el sentido de la fe es no un pronunciar la fe de Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, de aquello que no se ve. Eso está bien, eso es una definición de fe. Pero una más que una definición de fe, y quisiera que usted escribiera aquí en el chat, por favor, si puede hacerlo, escríbame alguna frase o alguna experiencia así corta
de lo que ha significado la fe en tu vida. La fe, me refiero cuando el dictamen médico estableció que probablemente tus días estaban contados a 3 o 4 días. Y sin embargo, en la fe, Adonai te dice, pero yo tengo para ti largura de años. Y han pasado años y años después de un dictamen médico y tú continúas con una buena salud y con buena vida. Hemos visto la fe cuando aparentemente todo estaba arrasado, la crisis económica, las dificultades, las puertas cerradas, y hemos visto cómo Adonai ha abierto las ventanas de los cielos y ha enviado provisión, como dice la palabra, hasta que sobra y abunda. Y hemos visto cómo matrimonios estaban absolutamente en las cenizas, agua y aceite, y sin embargo el poder de la palabra, por la fe en el perdón, en la comunicación, en el común acuerdo, decide Adonai que ese matrimonio tendrá larga vida. Y así podríamos mencionar cuántos y cuántos y cuántos y cuántos ejemplos de la fe, la fe, la fe, la fe, la fe y la emuná, el bitajón, esa emuná shelemá, esa emuná que no admite duda. Repito, porque la duda, bendita duda, ¿por qué camino sigo? No sabemos. Cuando tenemos una fe que duda, definitivamente no sabemos por qué camino sigo. Por lo tanto, tenemos que afrontar una fe didáctica, una fe práctica, una fe que no solamente se quede en un estudio académico del concilio, de la escuela bíblica, de la hermenéutica, de la exégesis del hebreo, ahora que estamos en el hebreo, comprendiendo el hebreo, practicando el hebreo y viviendo el hebreo. Aprendemos el hebreo no para entrar en conflicto teológico o hebraico de las expresiones, definiciones y conceptos de la palabra. ¿Por qué hago esta mención? Porque lastimosamente, no sé si decirlo en el buen sentido de la palabra, pero lastimosamente muchos se dedican al estudio del hebreo, bendito el Eterno por el estudio del hebreo, gracias Hashem, pero no el hebreo para encontrar que ahora las palabras significan algo diferente o algo distinto, o que esto está equivocado, que esto no funciona, que esto no es así, y nos vamos por otros caminos. Por favor, nuestra riqueza gramatical con el hebreo, nuestro exégesis en la palabra, nos lleva para convertirnos verdaderamente en líderes, discípulos avanzados, discípulos que tengamos mansedumbre, que tengamos humildad, que tengamos discernimiento, que tengamos Beneja Acán, hijos de inteligencia, hijos de pozos de agua, hijos que caminan como viendo al invisible, hijos que creen total y absolutamente, repito, en una emuná shelemá, que donde hay poder de Adonai en nuestra palabra, en nuestras acciones, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces no podríamos salir del contexto del nivel 2 doctrinal, denominacional, donde cada denominación maneja un pensamiento, una doctrina, una manera de adoración, una manera de salvación, una manera de predicación, y venir a la Kadosh Torah y ahora enfrentarnos en la Kadosh Torah a un sinnúmero de doctrinas hebraicas en las que unos hacemos aquí, los otros hacemos allá, y los unos caminamos por aquí, los otros caminamos por allá, porque ese no es el sentido de nuestra Kadosh Torah. El sentido de los Beneja Acán son hombres de madurez, hombres de inteligencia, hombres que caminamos en la obediencia y que caminamos, voy a decirlo entre comillas, en el testamento de nuestros padres. Por eso repito la importancia de nosotros los padres en fundamentar a nuestros hijos. Por la fe, 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 hijos por la fe. Y yo y mi esposa, la pastora Pili, utilizamos esa frase con mucha frecuencia en esta casa. Y recuerdo a nuestros hijos hace algunos años, saliendo ellos de su escuela del high school, típicamente, comillas, aquí un paréntesis a la historia. No había contado historias hoy, me falta una historia. Típicamente en los Estados Unidos de América, y esto es cultura americana, cuando los hijos se gradúan,
en su high school, típicamente los padres hacen entrega de las llaves del vehículo para su hijo. Muchos entregan el vehículo 0 millas, es nuevo, como dicen, nuevo de paquete, salido de la tienda, aquí está el vehículo, aquí están las llaves, puedes ir al dealer a sacar tu vehículo. Y específicamente el vehículo que el hijo quiere. Es una tradición cultural muy bonita, pero no todos tenemos la opción de hacerlo así. No todos tenemos la opción de hacerlo así. Y cuando nosotros empezamos a ver a nuestros hijos graduarse en su high school, me preguntaban, papi, tú sabes que aquí en los Estados Unidos se acostumbra que para graduarse de high school se reciben las llaves del vehículo. Bueno, permítame explicar un poquito más el detalle. Es solo interesante el tema y probablemente en algunos países no conocen esta historia. Típicamente durante el desarrollo del high school, la secundaria, digamos, los hijos, nuestros hijos, reciben clases de manejo. Tienen instructores de manejo en la escuela, tienen los vehículos de conducir, de aprendizaje, de escuela de vehículos, los instructores debidamente profesionales, licenciados para esa labor. Tienen horarios dentro de su schedule de jornada académica, tienen horarios y deben tomar las clases determinado número específico de horas. No sé exactamente cuántas horas de práctica debe tener un estudiante, pero eso está establecido. Debe cumplir tal número de horas. Estos chicos, en la medida que cumplen con sus horas, a su vez la escuela los dirige hacia las oficinas encargadas de los trámites de licencia de conducción. Y ellos se presentan allí como estudiantes, presentan su documentación, presentan los exámenes correspondientes teóricos y prácticos y una vez aprueban inmediatamente les entregan su licencia, digamos, una licencia, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre, una licencia parcial, pero ya tiene su licencia, solo que por ahora no puede conducir si no está acompañado con una persona, no puede conducir en determinadas horas de la noche, por ejemplo, cosas así. Pero cuando se gradúa, ya entonces puede conducir su vehículo y hacer el cambio de su licencia parcial por su licencia permanente. Es una organización muy bonita, es muy práctico. Pero ¿a dónde llegaba con el tema de la fe? Con este ejemplo. Llegaba al punto en el que mis hijos me preguntaban, papi, ¿y será que nosotros vamos a poder recibir el carro en la graduación? Ay, Padre Eterno. Adonai, por favor, ayúdanos. ¿Cómo podemos darle a nuestros hijos este premio? Que entre otras cosas muy merecido lo tenían, porque para la gloria de nuestro Padre Eterno lograron excelentes puntajes, calificaciones, becas y graduados con honores. Bendito el Eterno. O sea que con mayor razón teníamos la responsabilidad de cumplir con ese pequeño detalle. Y siempre les decía, hijos, en fe. Ustedes manténganse en fe. Estamos en fe. Yo estoy pidiéndole al Eterno en fe que podamos tener la bendición. Y bendito el Eterno. Se cumplió. No con el vehículo 0 millas sacado de la tienda para que lo estrenara, pero se cumplió el deseo y ya pues obviamente hoy adultos mayores en sus trabajos, en sus profesiones y demás, pues ya ellos, su vehículo de escuela fue una experiencia bonita, fue una experiencia práctica, pero ya hoy pues disponen de su vehículo, el que cada uno quiso comprar y el que tiene que pagar, cada quien paga su vehículo, cada quien paga su aseguranza, cada quien es responsable de su conducción. Todo esto, hermano, para mencionarles, necesitamos llegar entonces al fundamento con nuestros hijos y en ese fundamento entregarles, digamos, entre comillas, el testamento. ¿Qué es el testamento? Vamos a decir como la cartilla de lo que ellos van a seguir, de lo que van a hacer hacia adelante en su vida, en su propósito. Entonces vamos a ir un momento ahora al Brit Hadasha, al Pacto Renovado, y acompáñenme al segundo libro de Timoteo, o segundo libro a Timoteo, porque lo escribe Pablo a Timoteo, Rab Shaul a Timoteo. Y en este segundo libro de Timoteo, vemos cómo aquí Rab Shaul
es un hombre ya de avanzada edad, muy cercano a su tiempo de partida. Y vemos cómo Rab Shaul está diciéndole a Timoteo prácticamente, dice la palabra, he acabado la carrera, he guardado la fe, el Adonai de justicia me tiene preparada corona de justicia, en fin. Pero entonces él ahora Rab Shaul está procurando que Timoteo tome una acción, que Timoteo sea ahora ese líder. Y Pablo se va, Pablo está pronto a partir, ya ha terminado su profesión, ya ha terminado su carrera. Pero a Pablo no le importa solamente lo que es que él va a recibir esa corona de parte de Adonai, sino que él está más interesado en que Timoteo continúe esa misma visión, que el reino de Adonai continúe. Y ese mismo ejemplo lo vemos con Abraham, a través de Isaac. Ese mismo ejemplo lo podemos ver en diferentes líderes que la palabra nos menciona. Aquí en segundo libro a Timoteo, dice en el capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Yeshua HaMashiach. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yeshua. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Adón te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Yeshua, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a la palabra, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Adonai no está presa. Por tanto, de todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Yeshua con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y en el verso 14 en adelante nos habla acerca de un obrero debidamente aprobado. Recuérdales esto, exhortándolos delante de Adonai a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Adonai aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, mas evita vanas, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y aquí en todo el texto del capítulo 2 nos habla de la importancia. En el verso 3 nos habla del carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, impetuosos, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Adonai, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y en el capítulo 4 nos habla de predicar la palabra y les dice: te encarezco delante de Adonai y de nuestro Yeshua HaMashiach, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Así es que, amados, aquí vemos cómo en todo este proceso Rab Shaul instruye a un hijo, comillas, a un discípulo, y le dice: retén la forma de las sanas palabras que me oíste en la fe y en el amor de Yeshua HaMashiach. Saben, yo leo este texto, inmediatamente viene a mi corazón mi padre paterno. Mi padre, un hombre muy humilde, un hombre justo, digno, respetuoso. Tengo el mejor concepto de la vida de mi padre, sin lugar a dudas. Un hombre extraordinario. Nunca, de los nunca, jamás escuché de la voz, de la boca de mi padre, una palabra vulgar, una palabra de esas palabras fastidiosas de la vida. Nunca. No era un hombre como puedo ser en el caso mío a nivel ministerial, de la fe, pero era un hombre que se esforzaba, era un hombre valiente, era un hombre que tenía propósitos, era un hombre que se enfrentó a retos, era un hombre que tenía disciplina, especialmente en su manera como administraba sus finanzas. Con lo poco que había, era mucho lo que se hacía. Era un sabio administrador de sus finanzas. Muchas veces no comprendí. Algún día me dijo: sabes, hijo, yo desde niño le tuve mucho miedo a la oscuridad. Mucho miedo a la oscuridad, me dijo un día mi padre. Pero cuando fui adulto y ya tengo familia y hogar, quise siempre la luz. Y ahora, cuando estoy con ustedes, le tengo mucho miedo a los recibos de la luz. Papi siempre apagaba todo bombillo que hubiese por allí. ¿Por qué está encendido ese bombillo? ¿Por qué está encendido ese bombillo? Y yo le decía: ay, papi, pero ¿cuál es el problema con un bombillo? Papá, por favor, ya deja ese bombillo. Hoy que soy adulto y que tengo hijos y que tenemos una congregación y hay gentes allí, vivo pendiente de que no hayan encendidos ningún bombillo. Luces innecesarias que no se utilizan no pueden estar encendidas. Y cuando pasamos ocasionalmente por el edificio de la congregación a las 9, 10, 11 de la noche y vemos que hay algunas luces encendidas, decimos: ¿cómo puede ser posible que se nos queden esas luces encendidas? Porque ahora tenemos que pagar los servicios de la luz y las cosas cambian. Pero miren lo lindo que dice Rab Shaul a Timoteo: retén la forma de la sana doctrina, de la palabra que me oíste en la fe y en el amor de Yeshua. Y este es el testimonio que nosotros estamos dejando como legado a nuestros hijos. Por eso, en esta porción con la que hemos comenzado la jornada 28, Beneja Acán, estamos hablando de hombres inteligentes, hombres de transición, hombres que verdaderamente estén dispuestos a formar un discipulado. Y nuestros hijos serán ese discipulado para el cual Adonai nos ha establecido. Bueno, mis amados, creo que hemos estado llegando como al final ya de nuestro tiempo. Una estación apasionante y que nos reta, hermanos. Este es un reto personal, individual para cada uno de ustedes. Quienes tienen hijos, muchos de los que tenemos nuestros hijos, repito, jóvenes, adolescentes, 16, 12, 16, 20, 25, 28 años, mientras estén bajo este techo, decía mi papá y mi mamá, mientras usted viva bajo este techo, hace lo que en esta casa se ordena. Y mis amados hermanos, mientras sus hijos vivan bajo este techo,
obedecerán a sus padres. Y yo no estoy hablando aquí de fuerza, no estoy hablando de castigo, no estoy hablando de rigor, estoy hablando de disciplina, estoy hablando de testimonio, estoy hablando de discipulado. Nuestros hijos deben crecer por el amor de Hashem, deben crecer para su bien en el temor de Adonai. Por lo demás, usted bendígalos en todo lo que pueda, déles todo lo que pueda, pero ante todo, démosle el temor de Adonai. ¿Cómo lo hacemos? Con el testimonio de la palabra. Mis amados, continuaremos esta estación, creo que amerita igual un segundo programa. Continuaremos entonces en la jornada del día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias por sus mensajes, gracias por suscribirse en los portales de Israel Casa Integral, Radio Génesis. Gracias por sus muy buenos mensajes y muchísimas gracias por su apoyo para este ministerio. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Muy buen día para todos. Un abrazo cordial. Gracias por su compañía. Los espero entonces para el día de mañana. Shalom, shalom, shalom. Muy buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.